¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Íntegra Media, consultores en vivo por internet. Yo soy Eduardo Salazar y Antonio Suárez en la producción. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que sigas las publicaciones en Facebook y por supuesto que hagas contacto con nosotros a través del WhatsApp al 333-235-7879. Y bueno, estamos en el segmento de Oscar de la Torre. Oscar, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Y bueno, también agradecerle a Lupita Martínez Díaz, nuestra intérprete de señas. Eh, la verdad es que estamos muy agradecidos contigo, Lupita, por tu presencia y gracias por acompañarnos a lo largo de este programa. Y bueno, un invitado de lujo, Oscar, está con nosotros el profesor Totalmente. Rodolfo Torres y nos encantaría que nos hicieras una breve semblanza de él. Fíjate que Rodolfo Torres es una persona muy maravillosa para nosotros los que estamos acá de este lado, porque él viene de una familia precisamente de padres, bueno, él nos va a platicar, pero al final del día viene de padres sordomudos o por lo menos mudos, en donde él pues ha manifestado este nuevo lenguaje incluyente para nosotros, digo nuevo, ya es muy viejo por supuesto, pero nuevo para nosotros, en que cada día estamos avanzando más en ello, ¿no? Él, tiene una gran experiencia, es doctorante, yo le digo y lo abrazo así tal cual, porque somos de la misma alma mater, de la UNIVA, somos comunicólogos, y bueno, él es el director de lo que ahora se le llama la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad. Creo que el tema que nos va a abordar el día de hoy va a ser muy nutrido para todos los que nos están escuchando. Y vuelvo a reiterar, estamos en vivo, síganos, háganos preguntas. Y bueno, sin más, para no recortarle mucho tiempo a Rodolfo, pues te dejo ahí los micrófonos, Lalo. Maestro profesor, bienvenido al programa de Oscar de la Torre, bienvenido a este segmento. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, ya di un pequeño antecedente, Oscar, pero nos encantaría que nos dieras brevemente este segmento personal que te tiene haciendo una gran labor por tantas personas que requieren este tipo de apoyos. Pero antes de entrar al grueso del tema, nos encantaría una breve semblanza de cómo es que pues prácticamente se marcó tu vida y hoy te dedicas a apoyar a los demás, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, Oscar. Es un gusto para un servidor estar hoy aquí con ustedes y con toda la audiencia que les acompaña. También me da mucho gusto saludar a mi compañera y amiga y colega Lupita Martínez como intérprete de lengua de señas mexicana y una gran activista por los derechos de las personas sordas. Un servidor, como bien comentaba Oscar, es miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Esto se debe en gran medida por mi condición como hijo oyente de padres sordos. Tanto mi papá como mi mamá, los papás de Lupita, forman parte de una generación muy importante en la historia de los derechos humanos y de la inclusión de personas con discapacidad en Jalisco, porque son esa generación que desde los años 60, años 70, fueron luchando literalmente en conjunto con papás, mamás, para que el Estado pudiera instaurar una educación para todas y todos, en reconocimiento a la diversidad lingüística, en respeto a la cultura sorda. Y esta generación de activistas, pues hoy por hoy ha tenido varias generaciones sucesoras que han puesto mucho énfasis en generar entornos inclusivos, entornos accesibles, no solamente para las personas sordas, sino también para las personas con discapacidad en general. Mis papás, también mi familia, soy miembro de una familia donde hay aproximadamente 25 personas sordas, entre tíos, tías, primos, primas y amistades muy allegadas a mis padres. Y bueno, la lengua de señas de alguna manera formó parte de mi primera lengua, mi primera forma de entender el mundo. Lo mismo Lupita. Y perdón que la mencione No, no, mucho, pero adelante, justamente adelante. los dos tenemos y compartimos mucho ese origen. Y bueno, desde muy pequeño a nosotros y nosotras como hijos oyentes de padres sordos, se nos enseña y se nos educa para estar al servicio de las personas, porque precisamente somos ese puente natural entre la sociedad mayoritaria, la sociedad hispanoparlante y la comunidad sorda de la cual nosotros también formamos parte. Entonces, a partir de esa experiencia de estar en un puente de comunicación y de encuentro,
he dedicado mi formación profesional, tanto en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNIVA, la maestría en Comunicación y Estudios Culturales por parte de la Universidad de Guadalajara, y también comenzando un doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Antropológica de Guadalajara, justamente para ir generando proyectos que permitan el fortalecimiento de colectivos y asociaciones civiles que trabajan por la discapacidad, que trabajan por la dignidad y sobre todo por el respeto de todas aquellas personas y sus familiares que desde hace siglos han estado en la invisibilidad. Entonces, por ahí hemos generado bastantes cosas interesantes, muy bonitas, en conjunto de muchísima gente. Y hoy por hoy estamos al frente de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. A sus Maestro, pues órdenes. gracias por compartirnos pues no esa experiencia de vida, esta parte de tu vida tan interesante y qué padre que lo hablas con un entusiasmo bárbaro. Fíjate que tenemos una pregunta muy rápido y es muy simple, pero la verdad es que no se me había ocurrido. Y nos preguntan si la lengua de señas es internacional o tiene una asociación con el idioma de los de los que lo hablan. No sé, es una pregunta muy simple, pero se me hace interesante. Oh, y es muy, muy necesario que lo conozcamos. De hecho, la lengua de señas en nuestro país es reconocida oficialmente desde el año 2005. Imagínense, hace 15 años recién se Bueno, reconocía claro. a la lengua de señas mexicana. Antes de esa fecha, se le apreciaba en muchos lugares como una herramienta educativa, como un auxiliar a la comunicación, pero nunca con ese estatus formal que tiene una lengua. En Ok, este caso, se trata de una lengua visogestual, que utiliza gestos, movimientos corporales y que tiene una lógica, que tiene una gramática muy particular. Ahora, cada comunidad de sordos en el mundo tiene su propia lengua de señas, que va distinto a la lengua hablada. Por ejemplo, en México tenemos la lengua de señas mexicana, en Guatemala está la lengua de señas guatemalteca, lo mismo la lengua de señas colombiana en Colombia, y así cada país tiene su propia lengua de señas que no va a la par o no está concatenada a la lengua oral, que en este caso sería el español. Cada país, cada comunidad tiene su propia lengua de señas. Existe ok. una lengua de señas internacional que las comunidades de los sordos en el mundo fueron ideando justamente para que pudiesen existir canales de comunicación que permitieran compartir experiencias. Algo como lo que se quiso hacer con el Esperanto, con las lenguas habladas, no sé si han escuchado de ese idioma, del Esperanto, Yo que, lo he se escuchado, que, pero es, sé poco. que es un idioma hablado cuyos vocablos y conceptos y lógicas toman un poquito de las lenguas habladas, ¿no? Un poquito del alemán, un poquito del japonés, del inglés, del español y así. Justamente existe una lengua de señas internacional, no es muy conocida por el grosso poblacional de los sordos, pero sí existe esta lengua de señas internacional, pero aclarando, cada país tiene su propia lengua de señas e incluso en nuestro país, en México, las comunidades de sordos tienen incluso sus variantes lingüísticas. Ok. Hay algunas señas que se usan mucho en el norte, otras en el occidente, otras en el centro o en el sur, ¿no? Como también sucede con la lengua hablada, que de pronto hay acentos o hay regionalismos. Modismos. Pasa algo similar. Pues muy bien, vamos avanzando y creo que te vamos a deber otro segmento de programa porque no se nos va a ajustar, pero bueno, nos encantaría que nos hablaras del programa estatal para la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad 2019-2024, que me parece que es un reto extraordinario. Y también otra cosa, además del programa, ¿cómo nos sumamos a apoyar? Creo que esa es una parte fundamental de este ejercicio. Y bueno, a reserva de que el doctor Oscar de la Torre tenga algún comentario, pero nos encantaría abordar este tema. Muchas gracias, Eduardo. Precisamente este tema ha sido crucial para nosotras y nosotros como administración comandada por el ingeniero Enrique Alfaro. La Ley Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad señala como obligación del gobierno de Jalisco que exista un documento rector que funja manera de mapa o de brújula, donde se asienten estrategias muy precisas para que vayamos construyendo todos los actores sociales entornos accesibles, seguros, dignos y respetuosos para personas con discapacidad y sus familias. Este artículo en la ley estatal
pues tenía varios años como un gran pendiente en la agenda de inclusión a personas con discapacidad en el Estado. Nosotros al ingresar a la administración lo tomamos como una prioridad y durante todo 2019, en conjunto con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, construimos este directorio, perdón, este documento con varias acciones estratégicas para que toda la infraestructura gubernamental, estatal, municipal, con participación de sociedad civil y la iniciativa privada, puedan encaminarse en una misma ruta para la inclusión y los derechos humanos de personas con discapacidad. En este ejercicio participaron, y esto es algo que nos gusta mucho comentar, más de 80 organizaciones civiles que trabajan temas de discapacidad auditiva, motora, intelectual, psicosocial, visual, discapacidad múltiple y también acompañamiento a familiares, papás, mamás, hermanos, parejas. Entonces, todas estas organizaciones nos juntamos. También invitamos a un representante de cada una de las regiones de Jalisco, uno de región norte, región altos, Sierra de Amula, costa, sur, sureste, lagunas, de estas 12 regiones, y entre todas y todos empezamos a idear este documento. El documento tiene 6 grandes objetivos, brevemente los compartimos. Uno es el acceso a una educación inclusiva de calidad, otro es acceso a la salud de calidad, otro es la generación de entornos accesibles, pensando principalmente en infraestructura, mejoramiento urbano, accesibilidad a la información. Otro es acceso a la justicia y protección de derechos humanos. Otro va en torno al reconocimiento y participación activa de las organizaciones civiles y de los colectivos en la construcción de política pública. Y por último, está la generación de empleo y de emprendedores con discapacidad y familias, desde luego, para una vida digna y con bienestar. En estos 6 grandes objetivos, además de la participación de sociedad civil, se reconoce mucho la interseccionalidad que se da con otras comunidades o grupos. ¿A qué voy? Por ejemplo, se habla de indígenas con discapacidad, se habla de personas de la diversidad sexual con discapacidad, se habla de la discapacidad y los grupos etarios, niñas, niños, adolescentes, juventudes, personas mayores. Se habla también de la discapacidad y género, y también se habla de discapacidad y migración, que también es un tema importante. Hemos identificado que en estas caravanas migrantes muchas personas adquieren la discapacidad en el trayecto, ya sea porque se cayeron del tren o porque traen alguna condición que la fueron generando en el trayecto, ¿no? Todo esto viene asentado en este documento. A mí, en mi actitud romántica, quizás me gusta entenderlo como el corazón de la política pública en materia de discapacidad. Y es un documento muy accesible, muy sencillo, que cualquier persona puede revisar y elaborar una agenda de trabajo en función de ese documento. Apareció publicado con la firma del señor gobernador el mes de mayo pasado. Esto lo hace un documento oficial, lo hace un documento institucional, y a partir de mayo y hasta este momento estamos generando las versiones accesibles en lengua de señas, en braille, formato de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual, en audio también, y un sitio web para que se pueda consultar ahí. Y pues lo estamos también promoviendo con todas las dependencias y con todos los ayuntamientos, los 125 ayuntamientos de Jalisco. Y aquí sí es bien, bien importante, Eduardo y Oscar, que la ciudadanía lo conozca, justamente para que se sume en la implementación de este material, que buscamos hacerlo desde la corresponsabilidad. No se trata de imponer nada, sino de construir, sino de hacer comunidad. Y en ese sentido va ese documento. Se los dejo a su disposición para que lo conozcan, para que también las audiencias que lo siguen y les acompañan lo tengan a la mano. Y también lo pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, que es Inclusión Jalisco. Ahí tenemos la liga para que se pueda descargar. O también pueden meterse a http://gobjal.mx/, programa de inclusión. Profesor Programa de Rodolfo, inclusión. y en este sentido, al estar anclada en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco,
también es una entidad nueva de del gobierno de Enrique Alfaro, o sea, está conformándose en específico a partir de este programa estatal para la inclusión, una estructura humana dentro de derechos humanos, o ya existía. Bueno, antiguamente existía el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, COEDIS. El COEDIS, durante 9 años de existencia, estuvo adscrito en ese entonces a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS. En esta nueva propuesta de refundación, se considera oportuno el desaparecerlo como OPD, pero eso no significa que la agenda se haya nulificado, al contrario, se toma la agenda que tenía COEDIS, se fortalece con la estructura gubernamental que implica estar en una subsecretaría, en este caso Subsecretaría de Derechos Humanos, y ubicarla en un punto estratégico como lo es la Secretaría General de Gobierno, encabezada por el maestro Enrique Ibarra Pedrosa. Ujú. Desde esta plataforma, a nosotras y nosotros, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, nos permite el poder poner mucho énfasis en la transversalidad de este documento y de esta agenda, y de trabajar con otras direcciones que también atienden a grupos prioritarios, como lo son la Dirección Estatal de Juventud, la Dirección Estatal de Diversidad Sexual, la Dirección Estatal de Atención a Personas Migrantes, el CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Estatal de Víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal Indígena. Todas estas áreas, estamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos, coordinándonos en varios procesos y actividades, y estar en la Secretaría General de Gobierno pues nos da también esa oportunidad de llegar con los municipios y con otras dependencias estatales. Claro. Oscar, doctor, ¿alguna pregunta que tengas para el maestro Rodolfo? Sí, sí, claro. Fíjate que él hablaba de algo que hemos hecho hincapié cada sesión que nos vemos, cada lunes, y él hablaba de hacer visible, de hacernos visibles, y hacernos visibles simplemente para tener esa dignidad humana, esa parte que muchos no alcanzan a ver, y si la alcanzan a ver, pasan de un lado. A mí me parece muy oportuno este documento. Hablábamos antes del Consejo del COERI. Qué bueno que una persona como Rodolfo está pues interesado y llevando esta política pública para que todos nos podamos estar entendiendo de qué es lo que debemos de hacer. Tanto también en lo cultural, porque esa sería mi pregunta, si en lo cultural también tiene que ver la dirección que tú presides, Rodolfo. Y fundamental, Oscar. Nosotras y nosotros, y Lupita no me dejará mentir, desde los colectivos que trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad, buscamos generar un cambio de conciencia, un cambio paradigmático, donde la discapacidad ya no sea vista como una enfermedad, como un trastorno a corregir o como una condición que haga una distinción peyorativa de las personas. De menor valor, ¿no? Algo así como minusvalía. Exacto, exactamente. Aquí lo que nosotras y nosotros buscamos es hablar en términos de cultura de la discapacidad. Y esto lo asienta y lo promueve la propia Organización de Naciones Unidas a través de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, donde se nos invita a todos los gobiernos del mundo, junto a sociedad civil y las universidades y las empresas, a que hablemos de cultura de la discapacidad, donde apelemos a un cambio de conciencia, donde reconozcamos a la discapacidad como una condición más de la existencia humana, que siempre ha estado, está y lo seguirá estando. Y sobre todo como una experiencia poseedora de riqueza y de saberes únicos. Por ejemplo, la lengua de señas encierra en sí misma un patrimonio cultural muy valioso, que no ha sido estudiado, no ha sido documentado y que puede aportarle mucho a la sociedad. O toda la riqueza que se ha generado desde las comunidades de personas con discapacidad visual, ¿no? Toda esta riqueza sonora del mundo, todas estas formas de comunicación a través del tacto, por ejemplo, que también pueden servirnos a la sociedad en general
Y lo que buscamos mucho nosotros y nosotras es hacer eco en una frase que la misma ONU y el mismo movimiento de las personas con discapacidad y familias promueven, que es el de nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué significa esa frase? Que todas y todos, más allá del que tengamos o no discapacidad, formemos parte de la construcción del mundo. Y esta frase fue acuñada por los primeros movimientos civiles que buscaban sublevarse contra la corona europea en África y que tiempo después fue abrazada por el movimiento afrodescendiente, por Martin Luther King en los Estados Unidos en los años 60 y que para los años 80 los movimientos de la discapacidad también abrazan nada de nosotros y nosotros como una bandera que nos une, una bandera que nos lleva hacia la dignidad, más que polarizarnos, que nos lleva hacia la dignidad, porque la discapacidad no es un tema exclusivo de quien lo vive, es un tema público y es un tema del que ningún ser humano puede estar exento. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad número 1 en México es la discapacidad psicosocial, aquella que se detona por todos los problemas de salud mental a los que podemos estar expuestos, depresión, ideaciones suicidas, altas dosis de estrés. Y esa discapacidad no se ve, Eduardo, Oscar. Es una discapacidad que pasa inadvertida y que mucha gente puede tener, pero que al carecer de toda esta información y conciencia, pues puede agravarse, ¿no? Claro. Casos así es lo que buscamos justamente con este cambio de cultura, este cambio de paradigma, para que la discapacidad sea algo cotidiano, como lo ha sido siempre, pero sin estos filtros peyorativos que de pronto hemos aprendido a través de la historia. Bien, pues, Rodolfo, estamos llegando casi al final de la transmisión. La verdad es que está muy interesante la charla. Siempre se nos Se va acaba el tiempo rápido. Y luego, comunicólogos, no, Ya nos sé. vemos como hilo de Yo media. por eso tengo que hacer hincapié, Rodolfo y Eduardo, porque sabe él que cuando me da la palabra, de hecho hasta tenía ya un relojito porque me mido. De pronto empiezo a hablar, y pues le comemos el tiempo a nuestros grandes invitados, que en esta ocasión, y no me vas a dejar mentir, Eduardo, bastante interesante, y para tenerlo en cotidiano a Rodolfo, para No, que nos claro, siga por hablando supuesto. A mí, de cómo poder estarnos viendo, visibilizando a los que estamos en una situación de discapacidad o de vulnerabilidad para que no suene de golpe, ¿no? Al final del día yo creo que esto, y afortunadamente qué bueno que los gobiernos no dejan de estar viendo esta situación de lo que cada día, para bien o para mal, hay más personas que estamos con una discapacidad, ¿no? Y como lo decía él, digo, y yo lo dije alguna vez, los que usamos anteojos estamos discapacitados visualmente también. Entonces, digo, empezando por ahí, ¿no? Y ya como decía Rodolfo, bueno, pues hay varias características de algunas personas, ya sea motriz, sensorial, etcétera, pero yo creo que es un buen comienzo para tener a Rodolfo seguido en este programa. ¿Cómo ves, Lalo? no, me A sus parece, órdenes. mira, me parece de entrada, Rodolfo, si tú no por supuesto tomamos la palabra, pero déjame decirte que estos 6 pilares que has comentado, me parece que son de suyo suficientes como para tener 6 programas y conocer más y difundir. Yo creo que un gran reto que tenemos como sociedad es integrarnos al movimiento, aunque tengamos discapacidades, yo personalmente por mis lentes y otro tipo de lesiones que tengo, pero creo que tendríamos que entrar desde la solidaridad humana, sea cual sea la condición de la otra persona. O sea, creo que el tema de la dignidad nos hace iguales a todos, de la dignidad humana, y creo que es qué reflexión tan profunda es que tenga que existir todo este tipo de iniciativas, incluso algunas con grado hasta posiblemente de ley, eh, para estar sensibles a las necesidades de los otros, ¿no? Eso siempre se me ha hecho impactante, cómo tiene que levantarse la voz para decir, miren, aquí estoy, y creo que eso habla del gran rezago humanista que tenemos en nuestra sociedad y que ha existido siempre, ¿no? Porque yo creo que esta parte, si bien hoy la lucha es muy vertical,
ha existido siempre y va a seguir existiendo. Rodolfo, ¿tú qué opinas? Por supuesto que estás invitado. Sí, claro que sí, de antemano cuenten con nosotros, nosotras, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque también ustedes como comunicadores y como medio de comunicación e información, pues tienen un papel fundamental para este cambio de conciencia. El hecho de tocar estos temas, de poder abrirse a otras narrativas, de contar con el servicio de interpretación en lengua de señas y, por cierto, pues nuestro reconocimiento público a Lupita Martínez Díaz de Sandy, ella como intérprete del Ayuntamiento de Guadalajara, como directora de la Asociación de Intérpretes del Estado de Jalisco, como una persona consciente y sobre todo como activista por los derechos humanos de personas con discapacidad, pues es un gusto y es un agasajo que existan estos espacios y que nos permitan llegar a la ciudadanía, que al final de cuentas, como medios de comunicación, pues también se busca mucho eso. Así que cuenten con nosotros y estamos a sus órdenes. Pues nos apegamos a tu agenda, Rodolfo. Nosotros transmitimos cada lunes en este horario, pero sabemos que seguramente va a estar con muchas ocupaciones, pero a través del doctor Óscar de la Torre, pues estás invitado. Esta es tu casa y por supuesto también de Lupita. Óscar, Muchas gracias. ayúdanos a despedir el programa. Así es. Y bueno, el hincapié es, hay que ser empáticos, amigo, y más en este tema que es la resiliencia, ¿no? Entonces hay que ser empáticos con el otro. Lupita, muchísimas gracias, muchas gracias. Y Rodolfo, igualmente muchas gracias. Estamos para la próxima y espero tenerlos muy pronto aquí, en su programa. Muchísimas gracias. Voy a aprender más del lenguaje, señor. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y a todo extraordinario. La verdad es que yo me quedo emocionado y con un gran sabor de boca para apoyar. Hay que sumar esfuerzos y cuenta con nosotros, Rodolfo, Lupita, también, por favor. Muchas gracias, Eduardo, Óscar, Lupita, un abrazo y bonita semana para todas y todos. Gracias, hasta luego.